Medios para forzar el cumplimiento de las obligaciones. En realidad, como dije al principio, la elección de los temas a veces es generosamente amplia, como para que cada uno hable de lo que le parezca. Y yo he tratado de interpretar bien el título de esta comisión y llegué a la conclusión que están comprendidos la cláusula penal, las astraintes, las multas civiles, algún aspecto de la seña, señal guarras y el derecho de retención. El derecho de retención, pobre, todo el mundo lo pone aparte porque no, como no está en ese libro del código, no lo entiende. Voy a empezar con la cláusula penal. En primer lugar, desde ya que sé que todo esto es remanido y conocido por ustedes, quizás algo no, pero en líneas generales sin duda. La cláusula penal es nada más que un pacto que forma parte de un contrato, en virtud del cual una parte sujeta a la otra al pago de una indemnización tarifada ante el incumplimiento total o parcial de una obligación. Recalco lo de tarifada, porque el ser tarifada justamente le da el carácter aleatorio. La cláusula penal, igual que la seña, es aleatoria. ¿Por qué es aleatorio? Porque no hay proporción ni relación entre el daño producido por el incumplimiento, total o parcial, y lo estipulado en el contrato. De modo que si se opta por la cláusula penal, entre paréntesis, después voy a hacer una referencia a esta causa Petersen, que está en Nueva York, si se opta por la cláusula penal, no se puede pretender de ninguna manera ningún otro resarcimiento, aunque se intente demostrar que es exiguo. Ahora, si se opta por la cláusula penal, se corre con la ventaja de no tener necesidad de probar ningún tipo de perjuicio. Y la cláusula penal, como ustedes saben, tiene dos funciones, una compulsiva y la otra resarcitoria. En la compulsiva no cabe duda que es un medio importante para constreñir al cumplimiento de las obligaciones. El artículo 793 dice, la pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora y el acreedor no tiene derecho a reparación aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. Al final de la exposición voy a hacer una comparación de todos los institutos estos. En realidad tengo previsto un cuadro, pero creo que por razones de tiempo no lo voy a poder proyectar, pero voy a tratar de sugerirlo de alguna manera. El segundo elemento son las astraintes. Las astraintes es un recurso del juez para el cumplimiento de sus disposiciones y, curiosamente, no busca la satisfacción de un crédito, porque el juez, y las astraintes están en el artículo 804 que doy por leído, ¿m? Eh, las astraintes pueden ser puestas o no puestas por el juez, pueden ser aumentadas o reducidas por el juez. No hay en realidad ningún derecho subjetivo a las astraintes, como sí lo hay en la cláusula penal. El acreedor de una cláusula penal ante el incumplimiento, total o parcial, tiene un derecho subjetivo para exigirlo, pero no hay tal respecto de las astraintes, porque es nada más que un recurso para sostener la autoridad del magistrado y por eso mismo no guarda proporción con lo adeudado, sino a veces con la contumacia del deudor. En el único caso en el que existe un derecho subjetivo es cuando ya se prevé por el juez para el incumplimiento de una decisión que puede ser el cumplimiento de una obligación, por ejemplo, la obligación alimentaria, ¿verdad? Y el alejamiento de las astraintes del ámbito de cumplimiento de las obligaciones se ve claro cuando advertimos que no solo
puede ser impuesta por el juez ante la falta de cumplimiento de una obligación determinada, a la cual ya haya entendido y condenado el pago, sino para cualquier disposición procesal. Por ejemplo, dar una información. No da la información, entonces lo, eh, lo apuro con unas 30. Es más, a veces las 30 puede ser para el acreedor de la obligación. El acreedor de la obligación, si no cumple con una orden judicial, el juez puede perfectamente condenarlo a pagar unas 30. Incluso a un tercero que no sea parte. De modo que las astreintes no tienen mayor relación con el cumplimiento de las obligaciones. En tercer lugar están las multas civiles. Las multas civiles no están en el código, no están legisladas, pero no hay ninguna duda que las partes las pueden establecer. Y estas, a diferencia de las astreintes, sí otorgan un derecho subjetivo al cobro. Y no voy a decir más de las multas civiles porque en realidad, como no están previstas en el código, pero tampoco prohibidas, tienen los ribetes, las características que le impongan las partes. De modo que las partes podrán decir es progresiva, no es progresiva, se puede recurrir, no se puede recurrir, etc. Vamos ahora a las señas señal guarras. Primero, desde un punto de vista general. La autonomía de la voluntad es regla en derecho privado patrimonial. De modo que lo regulado por el código en materia de señas señal guarras no es de orden público, porque no satisfacen ninguna necesidad social. De modo que hay, como ya vamos a ver, otro tipo de seña que nosotros estamos acostumbrados a tratar con dos, pero en realidad son cuatro, que está perfectamente admisible por el Código Civil y Comercial. La seña tiene es un pacto real, tiene un carácter real. Y esto nos lleva a un tema interesante, que es que, vamos a ver más adelante, si la seña puede ser establecida por un contrato autónomo. Y no hay ningún inconveniente, alguna seña sí puede ser establecida por un contrato autónomo. De modo que ello genera un rush, un roce, un rispidez con el tema de la falta de regulación de los contratos reales en el Código Civil y Comercial. Y lo digo de esta manera porque quiero destacar que no está prohibido el contrato real, sino que no está regulado, que es distinto, son dos cosas totalmente diferentes. No se concibe una seña sin el contrato, sin el pacto real. Desde Potier en adelante y fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, etcétera, y el mismo artículo 1059 del Código, claramente dice que es requerible la entrega de la cosa. Y cuando se trata, por ejemplo, de la seña penitencial, no se considera aceptada la no contratación si es que el accipiens no devuelve, junto con el acto de rechazar el contrato, la seña recibida. López de Zavalía lo decía bien claro, y ahora ya parezco tucumano yo, ¿no? Por citarlo a López de Zavalía. Pero bueno, ya saben toda mi admiración por él. No hay seña sin tradición o cualquiera de sus sucedáneos. Esto es así. Eh, ¿La promesa de seña es válida? Y bueno, en principio no, porque el artículo 995, cuando se habla de la promesa de celebrar un contrato, dice que las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Y la entrega es una forma. De hecho, Molinario, mi querido maestro ya desaparecido,
cuando clasificaba los contratos, en ese momento había otra clasificación porque estaban los contratos reales y los formales, y los reales los consideraba parte de los formales, porque la entrega es una forma, es un hecho inequívoco, de modo que entiendo que a estar a estos términos no sería válida una promesa de seña. Volvemos al tema. ¿La seña es cláusula, contrato o precontrato? Más allá de la definición propuesta, queda pendiente cuál es la naturaleza jurídica de la seña. Y epa, eh, si resulta que puede ser un contrato, entonces ahí vamos de cabeza al tema de los contratos reales. Ahora, si decimos que no puede ser nunca un contrato, no hay problema. Sin embargo, este aquí que la cláusula puede ser un contrato. Sobre todo porque el artículo 900 del proyecto del año 98, comparado con el código vigente, difiere en que aquel artículo prohibía los contratos reales, mientras que el código vigente no los regula, lo cual es totalmente diferente. Además, hay supuestos como el de la donación manual, del artículo 1554, que dice las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado. De modo que todavía parece haber una rémora en algún contrato como la donación real. Y la naturaleza jurídica depende del tipo de seña, porque dije que hay cuatro tipos de seña. Son cláusulas de un contrato la seña meramente confirmatoria, que es una señal o barras histórica, ya no se usa más. Es el equivalente a la instrumentación del contrato. Era mostrar el anillo de la otra parte para decir, vio que contraté con él. Ya no existe más. La seña confirmatoria a cuenta de precio, que es la regla en el Código Civil y Comercial de la Nación, mientras que pueden ser contratos autónomos o ser cláusulas de un contrato, pero lo importante es que pueden ser autónomos, la seña penitencial y la seña penal. El objeto de la seña vamos a dejarlo al lado, la relación con el objeto también la dejamos de lado, aunque hay un quid que quiero mencionar. En la seña, como está en el Código Civil y Comercial, no se permite que un inmueble pueda darse en seña. Pero eso es un error estratégico, porque cuantas más posibilidades haya de ampliar el campo de la seña, mayor crédito va a haber, porque en definitiva la seña es una garantía del crédito. Y si se argumenta con el tener que registrar la seña en el registro de la propiedad inmueble, bueno, no hay ningún problema porque la ley 1893, que regía antes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, preveía la registración de los contratos de locación. Y si bien era letra muerta, nadie la tildó de inconstitucional. Lo mismo pasa con la ley 13246 que fue modificada por la ley 22298 sobre los contratos de arrendamiento. ¿Es posible entregar un crédito como seña? Y yo pregunto, ¿y acaso no hay prenda de créditos? Entonces, si se puede un derecho real que tienen por objeto cosa, ¿cómo no se va a poder en el tema de una seña? La seña meramente confirmatoria la paso de ahí por alto porque no se aplica. La seña penitencial, eh, ya sabemos todos cómo funciona. Eh, Sin embargo, quiero agregar que en la seña penitencial, justamente a diferencia de la confirmatoria, la penitencial debilita el vínculo, el futuro vínculo. Es el precio a pagar por arrepentirse. Por ende, como todavía no hay contrato, si no habría incumplimiento, es ajeno al tema de este análisis porque estamos ante el cumplimiento, medios de cumplimiento de las obligaciones.
La seña confirmatoria a cuenta de precio la doy por dicha y vamos a la seña penal. La seña penal consiste en la entrega de la seña que automáticamente se pierde para el traders en caso de incumplimiento de una obligación determinada. Es una garantía real de cumplimiento y en nuestro país se utiliza en el contrato de locación inmobiliaria con el nombre de depósito de garantía. Sin embargo, no es depósito y tampoco es prenda. No es prenda porque es dinero y la prenda tiene que ser sobre cosas muebles, algo que queramos identificar especialmente a cada billete. Y tampoco es depósito porque el depósito no tiene función solutoria y la seña penal sí la tiene. Muy interesante porque la seña penal puede acordarse como cláusula de un contrato o en forma autónoma. En las locaciones se prevé como cláusula de un contrato, pero no habría inconveniente en hacerla en forma autónoma, por supuesto vinculándolo con todas las características de un contrato. Siguiente. El viejo artículo 1189 de Vélez tendía un puente entre la cláusula penal y la seña. Y la seña era probablemente esta que es derecho común en España. Hoy la vecindad no se advierte en nuestro código, pero en el BGB está claro porque ambas comparten el mismo título del Código Civil alemán. Comparación de la seña penal con la cláusula penal. Esta es muy interesante. En ambas puede desistirse optando por reclamar la liquidación de daños, pero claro, en ese caso hay que probar los daños. Eh, y en ambos casos, por supuesto, se tiene que demostrar los daños y todo lo que significa demostrar un daño, ¿verdad? Eh, Otra diferencia es que en el caso de de la seña penal, la presión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la cláusula penal no es nada más que un derecho creditorio. Es un derecho creditorio, uno, si incumplió el deudor, tiene que echarle los perros, pero tiene varios meses o años hasta poder ejecutar la cláusula penal. Mientras que en la seña penal ya la tengo en el bolsillo, se intervierte el título nada más. Otro tema es, mientras que la cláusula penal es reducible por el juez, la seña penal no lo es, o por lo menos no en forma directa, legal. La seña puede ser bilateral, puede haber señas penales bilaterales. En cambio, la cláusula penal generalmente es unilateral. La cláusula penal puede exceder el valor de la prestación y la cláusula penal no requiere la entrega de cosa alguna, mientras que la seña penal sí. Y ahora vamos a la comparación de las instituciones. Por supuesto, compararlas íntegramente no es demasiado viable, de modo que he establecido cuatro o cinco parámetros para compararlas. Primero, la fuente. Eh, en la retención, la fuente es legal. Se legitima al acreedor retenedor que tiene una relación de debitum cum rei untum con la cosa. En las astraintes, la fuente es legal. Y es una facultad judicial que los jueces pueden hacerla recaer en una obligación o no. Y la cláusula penal y seña, en cambio, tienen fuente convencional. Desde el punto de vista de la proporción con la deuda, la cláusula penal y la seña son cláusulas aleatorias, porque pueden resarcir en más, en menos o no resarcir. Las astraintes no tienen proporción con el monto adeudado, porque lo que hacen es sostener la autoridad del magistrado. La retención regular no satisface la deuda, pero deja al retenedor en situación de embargar,
mientras que la retención irregular o anómala sí satisface la deuda. Para retención irregular o anómalo, recomiendo trabajos míos sobre este tema. Si tienen sustrato real o no tienen sustrato real, la seña penal se ejerce por una relación real de tenencia, igual que la retención, mientras que la seña penal, perdón, las otras señas, salvo las otras señas y las astraintes carecen de sustento real. La naturaleza jurídica. Las astraintes son una facultad judicial, la cláusula penal es una cláusula contractual, la retención es una facultad legal. La seña penitencial lo excluimos porque, como dije, no tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones y la seña penal nada obsta a que se contrate en forma autónoma. La fuerza compulsiva de las astraintes, hay compulsión, pero no en beneficio de un crédito. A veces sí, pero la regla es que lo que se sostiene es la autoridad del juez. En la cláusula penal existe una compulsión, pero débil. ¿Por qué? Porque después de ser, de que estar acreditada la existencia de la cláusula penal, tenemos que acreditar el incumplimiento. Tenemos que echarle los perros. En la retención, la compulsión es débil porque el retenido está más bien constreñido por la falta de tenencia, sabe que para perder la propiedad requiere en definitiva el embargo. El retenedor no puede apropiarse de la cosa. Tiene que demandar, embargarla y subastarla. Y la seña penal, en cambio, la compulsión es muy fuerte. Es la compulsión mayor, porque el acreedor la tiene en el bolsillo y con una llamada telefónica le avisa al deudor que se le va a quedar. La progresión de la compulsión, cuanto más progresión hay, más grave es el transcurso del tiempo si, frente al incumplimiento. Las astraintes, la progresión es lo que las caracteriza. La cláusula penal puede pactarse una progresión de la multa civil y en la seña penal y retención no hay progresión, aunque en la retención el paso del tiempo se parece bastante a una progresión de la compulsión, porque me quedé un fin de semana sin usar el auto porque está retenido, me quedé dos sin usar el auto porque está retenido, y cuando me quiero ir de vacaciones sigue retenido, entonces ahí ya voy a tener que pensar en pagar lo que debo. Las consecuencias del alia. En las astraintes hay alia, pero no importa porque es solo una facultad judicial. En la cláusula penal es aleatoria No, ¿vos sabés porque usar? puede ser reducida a Tiene que semejanza de reiniciarlo. la No, no suma. hay internet. Estoy usando los A ver, datos. vamos a Yo silenciar quiero acá. entrar a la computadora, no puede entrar. Por favor, Lorena Soria, si es tan amable, puede silenciarse. Gracias. La cláusula penal es aleatoria, pero puede ser reducida. Fíjense que en ningún caso puede ser aumentada, ¿no? Todos estos, la característica del ser aleatoria, igual que en los contratos de juego y apuesta, es que los jueces pueden disminuirlo. No conozco facultad de aumentarla. Y la seña es aleatoria por el mismo motivo. En relación al objeto, las astraintes, el objeto es siempre pecuniario. En la cláusula penal es principalmente pecuniario, aunque podría ser cualquier prestación. La seña penal es una cosa, incluso dinero, y la retención, el objeto sea cosa o dinero, debe guardar una característica específica que es el debitum cum rei untum. Así las cosas, doy por terminada mi charla